Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas a esta edición de Charlas Feministas de WDI México. Nos da muchísimo gusto estar con todas ustedes esta noche y más porque esta charla inaugura los jueves de Charlas Feministas de este espacio y con un tema muy importante en términos coyunturales para México y particularmente para la ciudad. Como sabrán, vamos a hablar acerca de la prostitución, de la trata y de por qué no es un trabajo. Pero además también vamos a abordar una cuestión fundamental que son las políticas públicas en Ciudad de México en relación a este fenómeno. Antes de comenzar con esta conversación, quiero invitarlas a leer, a firmar y a compartir la Declaración Internacional de las Mujeres de los Derechos Basados en el Sexo. Si ya la leyeron, por favor, les pedimos que la compartan y que sigamos difundiendo la importancia que tiene conocer cuáles son nuestros derechos como mujeres y por qué es tan importante su defensa, sobre todo por esta cuestión de la usurpación de la categoría sexo en los marcos jurídicos y en cualquier ámbito institucional que pretende usurpar el nombre de las mujeres. Muy bien, pues bueno, dada la bienvenida y esta invitación a que compartan la declaración, quiero comentarles que tenemos a dos mujeres extraordinarias para poder llevar a cabo esta charla. La primera es Silvia Gurrola. Ella es una gran compañera y amiga de WDI, voluntaria igualmente, y quiero presentarla. Si por favor la pueden poner a cuadro. Muchísimas gracias. Y Silvia, si puedes, perfecto, abrir tu cámara. Muchísimas gracias. Bien, pues Silvia Gurrola Bonilla es voluntaria de WDI México, como les decía, una gran compañera. Ella estudió pedagogía y psicoterapia gestalt y ha asesorado programas de prevención de la violencia contra las mujeres en distintos países. En su novela El vínculo impensable, Silvia aborda temas como el incesto y la trata y propone la escritura introspectiva como una herramienta para sanar el trauma. Silvia esta noche nos estará acompañando para conversar con Guadalupe Carrasco. Guadalupe Carrasco es nuestra invitada de esta noche. Si por favor también se abre su cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Guadalupe, voy a permitirme leer tu presentación para que quienes nos están acompañando esta noche conozcan un poco más acerca de ti y se acerquen también a tu trabajo. Guadalupe Carrasco, después de haber escapado de la trata, se dedicó a completar sus estudios en comunicación y periodismo mientras se involucraba en actividades deportivas y culturales. Ella es licenciada en comunicación y periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado diversos diplomados con perspectiva en derechos humanos enfocados en el fenómeno de la trata de personas y su vínculo con la prostitución. Su compromiso con la causa la llevó a colaborar estrechamente con diversas asociaciones civiles enfocadas en proyectos sociales para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, donde compartió su experiencia y habilidades mediante talleres de danza brasileña, producción de videos y otras actividades creativas. En Chiapas, Guadalupe continuó su labor social, impartiendo talleres de defensa personal, danza brasileña y artesanías en semillas y máscaras en diferentes casas hogar y centros culturales. Esta experiencia fortaleció su compromiso con la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos de los sobrevivientes. También, Guadalupe participó activamente en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En su rol actual, como presidenta nacional de Comisión Unidos contra la Trata, AC, lidera iniciativas de prevención, sensibilización, recaudación y de incidencia política a nivel nacional. Además, colabora activamente con refugios especializados, como la Fundación Camino a Casa y la propia Comisión Unidos contra la Trata,
para proporcionar talleres deportivos, culturales y terapéuticos a sobrevivientes, contribuyendo así a su proceso de recuperación y reintegración en la sociedad. La trayectoria de Guadalupe como activista refleja su dedicación incansable y su compromiso con la causa de combatir la trata de personas y brindar apoyo a quienes han sido víctimas de este terrible delito. Guadalupe, muchísimas gracias por estar esta noche en este espacio con nosotras para conversar sobre tu trabajo, tu trayectoria y un poco acerca de este proceso vital que te llevó a dedicarte a erradicar este flagelo social. Y Silvia, muchísimas gracias por estar también en este espacio, ahora como co-conductora principal, para poder llevar esta conversación con esta Guadalupe. Y pues bueno, auguro que será una noche estupenda de intercambios y muchísimas gracias a ambas. Y por favor, comencemos y nuevamente bienvenidas todas las que están acá. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción y especialmente a ti, Lupita, por el entusiasmo con el que respondiste a esta invitación. Ciertamente estás tan comprometida con el asunto que yo sé que tomas la primera oportunidad que tienes para hablar alto, fuerte, de un asunto que obviamente es muy personal para ti. En la introducción nos habló específicamente de que tú fuiste víctima de la trata de parte del caso Andrade Trevi. Muchas de las personas que nos están escuchando ahora, es importante subrayar que ella fue víctima, fue aproximadamente hace ya 30 años, ¿no, Lupita? 30 años. Y pues claro que a lo largo de todo este proceso y por lo que he venido estudiando de tu caso, has aprendido enorme, has crecido muchísimo, has ganado muchas herramientas, fuiste una de las primeras, si no la primera, que fue a denunciar el caso y a partir de eso, pues conoces de primera mano lo que ha sido el ser víctima de todo un sistema que tiende a ser presentado con glamour, ¿no? La prostitución, una elección, y ahora hasta se nos vende como si fuera un derecho. Ajá. Entonces me gustaría que nos dieras tu perspectiva de cómo esto no puede ser así y que nos digas también por qué en el grupo tratamos de ser o de invitar a tantas personas como sean posibles. Y muchas de ellas no entienden cuál es el término abolicionista, como que estábamos más acostumbrados a cuestiones que tenían que ver con la votación y desde hace mucho tiempo y películas que salieron por ahí, pero parecería que no siempre es bien comprendido. ¿Por qué abolicionista? ¿Por qué abolicionista de la prostitución? Acláranos, incursiónanos en este tema. Mira, yo no soy tan especialista, he aprendido con el tiempo todas estas herramientas, yo creo que también han hecho una restauración en mí, estoy muy transformada del antes y el después y muchísimas gracias por este espacio, por compartir esta conversación con ustedes también que son especialistas porque es importante tener voz y abrir espacios para este tipo de conversaciones y a todas las personas que nos están viendo, gracias por estar, por informarse. Y bueno, quisiera comenzar desde el punto del que pocas veces se coloca en el centro del debate. O sea, cuando estamos hablando de la prostitución, de trata o de abolicionismo, solemos hablar desde lo legal, desde lo económico o lo político, pero olvidamos algo muy fundamental que, bueno, para mí ha sido impresionante, que es el cuerpo. ¿Y por qué digo que el cuerpo? Porque es el primer territorio donde realmente ocurre la violencia, ¿no? Es donde se inscribe esa desigualdad y incluso la sobrevivencia, la coerción, y por eso cuando vamos a hablar de prostitución,
No estamos hablando de un trabajo, estamos hablando de lo que ocurre cuando en condiciones de vulnerabilidad el cuerpo humano es convertido en mercancía. Y desde ahí yo creo que es muy importante entender qué es el movimiento abolicionista, porque el abolicionismo sostiene que la prostitución no es una actividad laboral, sino una forma de violencia estructural que profundamente está muy vinculada, y porque lo digo porque es la realidad, con la pobreza, la desigualdad e incluso, bueno, en la trata de personas, ya que en México existen estas 11 modalidades en la ley. Y con esto que estoy diciendo no estoy buscando criminalizar a las personas en situación de prostitución, sino más bien eliminar las condiciones que las colocan ahí y responsabilizar a quienes sostienen este sistema. ¿Y quiénes son los que sostienen este sistema? Precisamente las personas que lo consumen. Y pues esto no es una postura que yo tenga aislada. Sé que para mí el cuerpo es una herramienta y se ha convertido en un templo y ha sido vulnerado demasiadas veces. A veces a las chicas las vulneran hasta 30 veces al día, ¿no? Entonces, como estaba comentándolo en otros lugares, la propia Organización de las Naciones Unidas, y esto tiene poquito porque la relatora especial Rim Al-Salem vino recientemente a la Ciudad de México en febrero y ha señalado incluso ella que la prostitución no puede entenderse como una actividad neutral en estos contextos de desigualdad, sino como una forma de violencia contra las mujeres y principalmente también las niñas. Entonces, en este debate, pues, se vuelve muchísimo más relevante ahora que estamos a punto de que entre esta, bueno, no le puedo decir celebración, pero rumbo al Mundial de Fútbol de 2026, porque incluso algunas acciones de gobierno, como ya bien comentaban, de la Ciudad de México, ha hecho una construcción ahorita, no sé si la han visto, creo que sí, lo que es la infraestructura urbana de la calzada de Tlalpan. Precisamente se han evidenciado esas tensiones sociales que existen, ¿no? Porque son profundas. Y durante, yo creo, ya varias décadas, el corredor de Tlalpan ha sido un espacio en donde se ha normalizado esa explotación sexual. Definitivamente es algo de lo que queremos explorar un poco más, porque tú estás siguiendo mucho este asunto de cerca. En alguna pequeña conversación que tuvimos, me hablabas que no sé si en Tlalpan como alcaldía o a lo largo de la avenida, pero hablabas de que se les había concedido algo así como 70 bahías. Explícanos qué es esto y qué es lo que implica en cuanto a funcionamiento y particularmente cuáles son los riesgos que estas medidas muy insensibles de parte del gobierno de la Ciudad de México, y lamento decirlo, teníamos mejores expectativas de que con una representación femenina pues hubiera mayor comprensión, entendimiento, empatía y rebeldía, indignación, porque las principales víctimas tanto de la trata como en este caso de la prostitución serán mujeres y niñas. Pero explícanos un poco más cuál es la dinámica y qué riesgos adicionales implica estas políticas tan ciegas de la problemática y de las consecuencias. Sí, mira, lo que está ocurriendo precisamente ahora, y lo digo otra vez, no es que se esté perdiendo el trabajo, porque hay muchas
ha habido incluso cierres de la calle, de la avenida, en donde están, entre comillas, diciendo que se está perdiendo un trabajo, y lo que yo pienso que está ocurriendo es el reacomodo de un sistema de explotación que nunca fue regulado desde una perspectiva de derechos humanos. Y aquí es donde el debate precisamente se vuelve crítico, como tú lo dices, porque frente a estos cambios también se ha planteado desde el gobierno, encabezado por nuestra alcaldesa, la posibilidad de analizar esquemas de regulación o licencias. O sea, ella ve con muy buenos ojos otorgar licencias a las personas que ahí se encuentran, aún sabiendo que hay trata de personas, porque eso no lo podemos negar. Y eso es realmente preocupante, porque regular la prostitución no va a eliminar la explotación, la va a legitimizar, institucionalizar. O sea, yo no puedo ver qué parte no entendemos, ¿no? Porque va a fortalecer este contexto de la demanda. Y ahora que viene el mundial, precisamente aumenta la demanda, y esa postura implica un riesgo de expansión de la violencia. O sea, no sé si yo lo diga de una manera a lo mejor que no se entienda, pero el impacto de estas decisiones es fatal. Para mí es fatal porque afecta directamente a mujeres y a niñas en situación de vulnerabilidad. Y cuando no existen esas alternativas reales, aumenta la captación por redes de trata, aumenta lo que es la violencia, se profundiza la desigualdad, y la prostitución no desaparece. Lo único que se hace es que se desplace. Entonces, lo que estaban queriendo hacer, o lo que hicieron por peligro y de que no les cerraran la calle, entre comillas, es darles ese espacio de las bahías que están en la ciclovía, y obviamente se vuelve un escaparate. Yo no sé, pues no se trata de criminalizar a las víctimas, pero no es bueno tampoco normalizar ese sistema que va sosteniendo esa desigualdad, ¿no? Lo que se tiene que hacer es intervenir de raíz, ¿no? Y bueno, eso es lo que he venido haciendo para hacer propuestas, porque pues ya se vino ahora hace como 2 meses el foro de consulta pública del Plan General de Desarrollo Urbano del 2025, es a 40 años más o menos, del 2025 al 2045, 20 años. Y ¿por qué el urbanismo que pretenden hacer no puede ser neutral frente a la violencia? Eso es como de lógica, ¿no? Y es realmente ahí donde yo propuse ese principio fundamental que yo le llamo, que es: sin demanda no hay trata, ¿no? Eso es lo que yo vine a plantear, y eso es en lo que he estado trabajando, y precisamente ahí yo planteo o propongo, porque hicieron como juntas vecinales, y creo que en toda la ciudad lo han estado haciendo, integrar acciones en el corredor de Tlalpan bajo este eje de seguridad y de justicia territorial. ¿Por qué digo esto? Porque primero se tienen que establecer sanciones claras a la demanda. O sea, estas reformas tienen que ser legales, ¿no? Tienen que penalizar a quienes pagan por el acceso al cuerpo de otra persona, reconociéndolos como esos financiadores de ese ciclo de violencia. Y otra de las cosas que implementé es, que propuse, es
lo que es tolerancia cero a establecimientos que vayan a facilitar esa explotación, ¿no? O una clausura definitiva o una extensión de dominio, y que, digo, para mí es una utopía, pero ojalá y se pudieran transformar en esos espacios en centros de recuperación para sobrevivientes. Otra de las propuestas es, por ejemplo, utilizar ese urbanismo como esa herramienta de justicia, ¿no? Lo que yo comentaba era que sí se necesitaba una iluminación adecuada, esa vigilancia inteligente y recuperar todos esos espacios para la comunidad y no para la explotación, ¿no? Y otra de las propuestas que se hicieron ahí fue que se pudieran crear registros administrativos de esos infractores para que se permitieran identificar esos patrones de consumo igualmente vinculados a las redes de trata, ¿no? Porque permitir que el consumo de esa explotación no es un territorio en donde nosotros podamos decir que estamos desarrollados. Y bueno, son partes de lo que yo he estado ahora hace un mes haciendo precisamente para que se nos escuche y bueno, haciendo prevención y acompañando sobrevivientes, porque me parece que si se permite esa explotación, pues va a ser un territorio, yo le digo territorio fallido. Claro. Silvia, si me permites un momento. Sí, claro, adelante, por favor, sí. Muchas gracias. Me gustaría, Guadalupe, a propósito de todo lo que nos has dicho hasta ahora, agregar un poco más de contexto, sobre todo en relación a la situación en Ciudad de México, en la coyuntura del Mundial que se va a celebrar ya en menos de un mes aquí en la ciudad. Empezamos hablando acerca de la construcción de una ciclovía y es allí donde empezaste a desarrollar toda esta cuestión de una problemática muy localizada en este corredor de la ciudad que pues, conecta varios lugares importantes en términos de movilidad en Ciudad de México, ¿no? En Tlalpan. Al construir esta ciclovía llamada Tenochtitlán, me parece, pues hubo esta coyuntura de que como es un corredor, desafortunadamente, de prostitución, el gobierno de la ciudad, ante las manifestaciones de la mayoría mujeres en situación de prostitución y otras personas, hombres igualmente, decidió manifestarse porque, pues obviamente, la construcción de la ciclovía ha hecho que esta actividad de supervivencia disminuya drásticamente para estas mujeres y estas otras personas que han tenido que hacerse de un ingreso a través de esta actividad que no podemos ni debemos llamar trabajo. Entonces, aquí es muy importante también, Guadalupe, para conectar este trabajo que estás haciendo, que el año pasado habrá sido quizá en agosto, probablemente, que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, anunció que se iba a instaurar un protocolo para el mal llamado trabajo sexual y que iba a incluir, entre otras cuestiones, un código de vestimenta, un código de conducta, horarios específicos y zonas designadas que son llamadas zonas incluyentes, estas bahías de las que te preguntaba esta Silvia, que le habías comentado. Entonces, aquí hay una trampa, Guadalupe, y seguramente nos podrás hablar un poco más al respecto, porque esto específicamente con las manifestaciones que se han estado haciendo y el cabildeo con la Ciudad de México y el Congreso, lo que se pretende justamente es legitimar y legalizar la regulación de la prostitución como un trabajo. Y de hecho, pues bueno, averiguando también un poquito, en 2019 hubo una propuesta por parte de Temístocles Villanueva, de la bancada de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, para crear la ley de trabajo no asalariado
e incluir allí la categoría de actividad económica del trabajo sexual, que, insisto, no le vamos a llamar trabajo en absoluto, porque es una categoría bastante tramposa. Pero bueno, al final todo este contexto es justamente para enmarcar que ahora mismo estamos en esa coyuntura, como platicábamos también Silvia y tú antes de entrar al aire, porque finalmente hay una serie de manifestaciones que, aunque son puntuales y son en este contexto de la proximidad de un evento deportivo a nivel mundial, que lo que ha hecho es no solamente incrementar el riesgo de la trata con fines de explotación sexual, porque también implica otros riesgos, mendicidad, la explotación laboral también, o sea, toda esta movilización que ha hecho que la Ciudad de México de pronto vuelque esfuerzos para mejorar, o más bien poner parches al sistema de transporte y a ciertas infraestructuras que van a ser utilizadas para poder captar el flujo de turismo que va a provocar estos 5 partidos, me parece, que se van a jugar en Ciudad de México. Entonces era importante poder marcarlo de esa manera, porque ya ha habido muchas protestas, no solamente de estas personas que se dedican a esta actividad de supervivencia, sino también de feministas que, aun cuando no se ha visto, no es algo que ha llamado la atención. Hay muchas activistas, muchas feministas, otro tipo de organizaciones también que han llamado la atención, han tratado de llamar la atención sobre los riesgos que implica el hecho de que eventos de esta magnitud lo que hacen es incrementar la demanda, y como bien dices, Guadalupe, sin demanda no hay trata. Entonces, pues bueno, haciendo esa acotación también para poder continuar con esta conexión entre lo que está sucediendo ahora mismo en Ciudad de México y esta serie de propuestas de los que nos vas a hablar en relación a tu trabajo. Y pues eso, porque la verdad es que sí es bastante preocupante que esta coyuntura lo que permite es una movilización de ese lobby proxeneta para presionar al Congreso de la Ciudad de México a legislar en favor de crear una categoría espuria, otra más, que tiene que ver con llamar trabajo a una actividad de explotación. Es correcto, es correcto. Y bueno, no me queda más de que decir que precisamente yo leo mucho a un autor que se llama Karl Popper, no sé si lo han escuchado, pero él ya venía advirtiendo sobre esos riesgos de sistemas que normalizan la injusticia bajo esos discursos aparentemente racionales, que pues eso también es muy relevante hoy, ¿no? Porque cuando se pretende presentar una regulación de la prostitución como una solución técnica sin atender el impacto humano, pues desde esa perspectiva, pues ese cambio no va a ocurrir de un día para otro, ¿no? Yo creo que sí tendríamos nosotros que alzar la voz también y bueno, parte del trabajo que hago todos los días a partir de estar con las chicas es también irles cambiando esa mentalidad. Incluso para mí es muy importante que todas esas decisiones que tomemos y esas actividades que decidamos hacer sean centradas con la dignidad humana. Por eso mi llamado de hoy pues es muy claro, ¿no? La sociedad debe de dejar de normalizar el consumo de los cuerpos, eso se me hace algo muy importante. Y las autoridades precisamente dejar de implementar ese tipo de políticas que yo voy a decir aquí, administran la explotación. Y a quienes estamos aquí, pues no nos queda más que sostener esa postura, ¿no? Frente a esta realidad y pues
pensar que esto que estamos haciendo no es una prohibición, sino es justicia social, ¿no? Si realmente queremos erradicar la prostitución, la trata, pues tenemos que actuar sobre esas causas que ya mencionamos, ¿no? Como lo son la desigualdad, la pobreza, la violencia y precisamente la demanda, ¿no? Porque como ya lo decías, mientras exista quien pague, existirá esa explotación, ¿no? Y cómo podemos llevar a la práctica, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque también está bien que podamos decirlo, pero también cómo podemos aportar esas soluciones, que eso es lo que yo estoy buscando y pues también muchas gracias por considerarme, porque sí necesitamos que seamos muchos. ¿Qué es lo que han podido ustedes como institución, con la organización con la que trabajas, con otras alianzas con la que vas impulsando tus acciones, cómo han podido avanzar? ¿Cuáles han sido los pequeños o grandes conquistas que hayan tenido en esta materia para Mira, combatir al Estado proxeneta? Porque finalmente eso es lo que se convierte en un Estado proxeneta en la medida en que regula la explotación y ahora hasta les crea espacios, y como nos comentaba Vanessa, de establecer códigos de vestimenta y cosas así por el estilo, pues no es otra cosa más que normalizar, aceptar y encubrir todo lo que sabemos que está detrás. Tú hablabas de algunas cuestiones prácticas. Yo que a veces trabajo con algunos programas de educación y a veces con adultos o con estudiantes, ellos no se imaginan, porque sabemos que la pornografía es la promoción primordial de la trata y de la prostitución, sobre todo la prostitución forzada, que no saben el drama que está sucediendo detrás, no se plantean la posibilidad de que la persona que está como prostituta o en la pornografía, que no es una cuestión consensuada, que hay una situación de explotación, etcétera, o inclusive en algunos de los casos, aun cuando aparentemente ha sido por voluntad, no es ni el 3% de aquellos que la ejercen porque verdaderamente lo eligen. Hay una disociación y muchas de ellas son víctimas de la violencia o han sido víctimas de la violencia sexual. Entonces, ¿qué es lo qué avances están teniendo ustedes? ¿Cuál de las acciones que ustedes están implementando ha tenido un poco más de aceptación y evidencia ese papel proxeneta del Estado? Mira, nosotros tenemos cada año una convención internacional contra la trata de personas y hemos tenido la dicha de poderla llevar de manera internacional con la sede en Washington, donde tenemos varias alianzas y varias intervenciones precisamente para informar y para poder ampliar, ¿no? esta red y que podamos nosotros desde ahí hacer incidencia política para que podamos también presionar de manera internacional, incluso con diferentes instituciones gubernamentales, como, bueno, internacionales, como la ONU. E incluso, hablándote de mi caso, también hemos estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos metiendo una queja contra el Estado mexicano. Nosotros, bueno, al menos en mi caso, hemos querido sentar un precedente porque sabemos que estamos ante un sistema de explotación, incluso que está reeducando a la sociedad desde los jóvenes para que tengan esas falsas ideas del éxito, de lo que está bien y normalizar esa violencia, ¿no? Tú lo puedes ver desde
lo que escuchan, desde de lo que ven, y no se dan cuenta porque viven en esa realidad, yo le digo paralela, en donde pues prácticamente te educan desde muy pequeño precisamente para que consumas. Y lo que necesitamos ser portadores es de que dejemos esa ideología, porque es un ciclo de explotación que si bien cuántos miles de desaparecidos ha habido en nuestro país, y es precisamente que son presa de ese ciclo de violencia que nosotros mismos o el gobierno o este sistema estamos tolerando, porque es tolerar violencia. Y no nos damos cuenta que no debemos ser parte de ese sistema que consume. Entonces, tenemos esa conversión internacional. También tenemos aquí en la ciudad, nosotros somos miembros de la Red Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, y ahora mismo vamos a tener en agosto una intervención para una campaña en contra del abuso sexual infantil. Damos capacitaciones a las autoridades. A veces la víctima llega primeramente con un MP o con un policía que no tiene ni idea de perspectiva ni de derechos humanos y mucho menos de trauma. Entonces es importante que podamos ir metiéndonos poquito a poco para poder capacitar y también poder sensibilizar a ciertos sectores de la sociedad, como lo son los empresarios que tienen hoteles. Mañana mismo voy a estar participando, dando una ponencia para empresarios de Airbnb, que es donde, pues, primeramente puede llegar tanto la producción de pornografía, que somos el país número 1 en producción de pornografía infantil, y la trata de personas, ¿no? Entonces, en su modalidad de explotación, es importante para nosotros poder concientizar a la sociedad, sensibilizar a los jóvenes. Damos talleres en secundarias y preparatorias, porque de los 12 a los 17 años es donde están los chicos y las chicas más vulnerables, que pueden caer en un enganche de ofertas de empleo en las redes sociales, porque ahorita ya el delincuente se encuentra en las redes sociales con una falsa oferta de empleo e incluso prostituyendo a niñas y niños ahí, ¿no? Hay canales de WhatsApp que primero te entran con un stickers, o sea, un canal de stickers, y de ahí te plantan una fotografía de una niña y con su canal. Entonces ya se expandió. Y bueno, incidimos y tratamos de incidir también acompañando sobrevivientes que ya pues prácticamente vivieron este tipo de flagelo, y se implementa un modelo de atención integral dentro, y lo que también hace un año creé, que es Proyecto Semilla, que es el acompañamiento fuera de los refugios, porque la recuperación de una sobreviviente no es de la noche a la mañana. Cuando viven una explotación de tal magnitud, pierden incluso la libertad mental. Entonces se necesita, saliendo del refugio, si quieres seguir a lo mejor con sus estudios, tiene que haber un acompañamiento con un modelo en donde se les implemente ese acompañamiento para la capacitación para el trabajo, también que sepan utilizar el dinero. Entonces se les da esas herramientas, incluso todavía terapia psicológica y algunas de ellas psiquiátrica, porque no llegan bien, algunas llegan ya con un estado de, ¿cómo te puedo decir? Se cortan, otras chicas llegan con una adicción. Entonces es muy difícil salir de verdad si no tienen esas suficientes herramientas para independizarse. Entonces estamos incidiendo en diferentes sectores, que creo que es importante. Y volviendo a la cuestión de políticas, te escuchaba en una de tus entrevistas una demanda muy concreta que también hacías con respecto
a que al perpetrador resulta que le dan oportunidades, hay procesos bien pensados de reinserción social, claro, pero cuando se trata de solicitar apoyos a las sobrevivientes, no hay presupuestos para ellos. ¿Qué nos dices en general de esos vacíos que tú has detectado en el sistema y en las políticas? Sí, es muy triste porque, por ejemplo, estaba revisando que, lo voy a poner así en general, de 100, de 10 carpetas que entran, quizá una se resuelve. Y el 0.90 y tantos % tiene su recuperación del daño, o sea, es decir, que le puedan dar algo para que pudieran resarcir, entre comillas, el daño con un incentivo monetario. Pero, a ver, o sea, a lo mejor el delincuente ya está en la cárcel y está recibiendo a lo mejor comida, techo, como quiera que sea. Está incluso hasta puedo decir protegido, porque adentro pues no puede salir, ¿no? Pero la víctima se queda, si es mayor de edad, a lo mejor incluso desamparada totalmente, porque a veces la misma familia es la que la explota. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, digo, si no me vas a dar la reparación del daño, me dejes expuesta otra vez a la vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque algunas, si su propia familia las abusó, o si a lo mejor el marido, porque ese enganche de enamoramiento es el que la explotaba, entonces imagínate en la calle sin trabajo, vulnerable, con a lo mejor una adicción. ¿En dónde queda esa víctima, esa sobreviviente? ¿Dónde está el gobierno para respaldar a esa víctima o sobreviviente? Y en cambio, el delincuente ya se encuentra, duerme bajo un techo, come, incluso hasta hay maneras de que puedan trabajar. No hay un programa para la víctima. Entonces, es lamentable. Y en los refugios hay especializados, hay contados en la República Mexicana. Entonces, es de verdaderamente lamentable, y es por eso que el Proyecto Semilla de Suazzi acompañaba afuera. Pero imagínate, o ustedes qué opinan, ¿cómo lo ven? Digo. Yo quisiera comentar algo al respecto, porque me llama mucho la atención esto que te acaba de plantear esta Silvia, en relación a pues esta simulación de reinserción social de aquellos que cometen un delito. Y me gustaría hilarlo con el concepto del abolicionismo como tal, ¿no? Porque ahora mismo se está trabajando por poner el foco en aquellos que son los prostituyentes, los proxenetas, los mal llamados clientes, para poder tener este enfoque en por qué es que estamos ante la defensa del derecho a acceder al cuerpo de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, ¿no? El derecho de una mayoría abrumadora de hombres que buscan acceder a este tipo de explotación, y que es o sea, que allí como tal no hay una relación sexual consentida, sino es una relación de poder, de abuso. Entonces, para poder conectar la cuestión del abolicionismo, es justamente cambiar el foco, la mirada, no desproteger a la víctima, porque como bien dices, es importantísimo ver estos vacíos que existen en relación a que no existe una política programática para la atención de víctimas de trata y de prostitución, pero también no hay, o lo que no había más bien hasta hace realmente poco tiempo, era esta atención a este elemento que tiene que ver con el proxeneta y el prostituyente, ¿no? El mal llamado cliente, ¿no? Y se empezaba a poner atención de cómo es que estos hombres tienen derecho a constituirse en empresarios o a constituirse en clientes según el papel que desempeñen en este fenómeno terrible de la trata y de la prostitución.
porque finalmente, y ahí es lo importante, o sea, ahí es la discusión fundamental que hay entre el abolicionismo y el regulacionismo. Porque el abolicionismo, y aquí hay que tirar de lo que acabas de decir, Guadalupe, no busca criminalizar a mujeres que están en situación de prostitución, es penalizar, es sancionar al proxeneta y al prostituyente. Pero claramente allí hay un discurso de que el sancionar a quien busca explotar el cuerpo de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes, ¿no? Pues es coartar el derecho a la libertad sexual y de la elección. Y aquí fíjate que sería muy importante justo poder tener esa, traer a cuenta esas distinciones que tiene la propuesta abolicionista, justamente para quienes han sido víctimas de la trata, de la prostitución, que son dos fenómenos que también son inseparables. Y porque también es importante en el seno de la abolición poner el foco en quienes se benefician de la explotación sexual. Es correcto y me gusta la manera en cómo lo estás poniendo, porque exactamente siempre estamos con el foco como que un poco torcido y yo creo que sí, esto que comentas es posible, pero si no lo empezamos a nombrar, ¿no? O quizás decir cómo se puede implementar, ¿no? O sea, como una reforma local al marco administrativo y penal en la Ciudad de México, precisamente con el Congreso local, que sería yo creo que lo más viable. Y digo, en caso de que se pudiera implementar, a mí me gustaría comentar aquí que sí se tendría que sancionar con multas y penalmente, porque este contexto de explotación es verdaderamente aplastante y no sé si ustedes tengan alguna otra solución, pero se necesitan aplicar esas medidas que sean reales y que puedan evaluarse y corregirse, porque no, nosotros, a lo mejor yo puedo estar proponiendo, a lo mejor yo puedo estar aquí exponiendo lo que me parece que es una explotación, pero si todas las personas, tanto que tienen la forma de poder hacerlo y tanto el que consume no se da cuenta y de este lado el que sensibiliza para que no pase, pues estamos perdidos, pues porque la gente es demasiado indiferente, o sea, pareciera que está en otra realidad. Ahorita viene el Mundial y se va a ir el foco allá con el fútbol y estamos como en otro mundo en donde realmente, si hablamos del tema, a mucha gente no le interesa. Es muy difícil realmente hablar de estos temas y que realmente podamos llegar al corazón de la gente para sensibilizarlo. O sea, es muy difícil, pero nosotros no quitamos el dedo del renglón, ¿no? Estamos en este camino en donde podamos poder recuperar esos espacios y poder hacer algo más, como ya algunos de nosotros lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en la movilización que haces para atraer a las personas comunes y corrientes, para que hagan desde su pequeño nicho, desde su alcance inmediato,
algo para contrarrestar esta situación. Quiero aprovechar para comentar una persona que yo aprecio muchísimo, se llama Fernanda Lazo, y es directora de una institución que se llama Corazones Mágicos en Querétaro. Yo estoy en Tequisquiapan. Ella recientemente consiguió que a nivel de Querétaro los hoteles tengan como protocolo que cualquier persona, hombre que llega con una menor, pueda demostrar que esa persona menor con la que va a entrar al cuarto es efectivamente alguien protegida, familiar, lo que sea, y que no está siendo explotada. En algunos países han conseguido, a través de las líneas aéreas, capacitar al personal de la tripulación para que puedan detectar casos donde las niñas se nota que están siendo forzadas en el momento que están viajando, etcétera. ¿Qué otras cosas has visto tú que está funcionando y qué cosas nos puedes hacer para interpelarnos e invitarnos a hacer algo para mejorar esta situación? No, bueno, es importante porque pues mañana que tenemos nosotros esta presentación con las personas de los Airbnb, primero cuando nos damos cuenta, porque hay que saber detectar realmente cuando estamos frente a un caso y también ser muy prudentes para no hacer algo que pueda afectar a la víctima, ¿no? Sobre todo son personas que siempre están con la mirada abajo, siempre las personas hablan por ellas o por ellos, y bueno, en un Airbnb, pues a lo mejor alguien hace una reserva para 2 personas y entran 6, ¿no? Eso es algo anormal. Y es como algo muy sutil de detectar, pero sí las personas a lo mejor no cargan un papel porque algunas son extranjeras, no cargan alguna identificación porque lo primero que te quitan es la identificación si vienes de otro país. A lo mejor también que nosotros podamos llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y que podamos reportar incluso algunas líneas son confidenciales y no te cuesta nada tú poder reportar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una esquina y vemos que niños o niñas están ejerciendo el trabajo infantil? Ahí no puedo decir tampoco que es trabajo, y es una explotación laboral o de mendicidad forzada. Uso a las gentes adultas mayores y pasamos todos los días por esa esquina, por ese paradero, y nunca se nos ocurre llamar o reportar, tal vez porque no sabemos, tal vez porque tenemos miedo o no nos queremos meter en ningún conflicto, pero ustedes saben que a lo mejor esa llamada puede cambiar una vida para reportar a alguien y no lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que es importante no ser indiferentes y es importante que podamos distinguir y detectar cuando hay una posible víctima, ¿no? Entonces, tampoco podemos hacer algo que pueda afectar, ¿no? Como enfrentarte a la persona o como tratar de llevársela, ¿no? Porque no sabemos si hay más personas alrededor que le están cuidando o que pues nosotros mismos podamos hacer que a esa persona la maltraten. Entonces, sí es importante cuando tengamos la oportunidad poder denunciar, poder no ser indiferentes y llamar a las autoridades, incluso desde el 911 o el 089, podemos realizar una llamada y dar los datos característicos. A veces no nos piden nuestros nombres, sino la ubicación del lugar. Si tú pudieras tomar una fotografía, pues tomas una fotografía y
importante, pues te van a preguntar de qué manera se encontraba esta persona, y los datos pueden ser a lo mejor muy generales, pero sí realizan un cambio. Entonces, creo que lo principal, y me gustaría recalcar, es no ser indiferentes ante algo que nosotros detectemos y cuidar a la víctima. A reserva de que Vanessa tenga algo que agregar, y porque ya nos estamos acercando a la hora, y me gustaría también darle la oportunidad a las personas que nos están escuchando de que hagan algunas preguntas. Seguramente has despertado muchísimo interés y nos has estimulado con el trabajo tan loable que estás haciendo, Lupita. Me gustaría hacer o mencionarles algo que tú has venido promoviendo, entonces son tus palabras, pero creo que rescatan mucho lo que nos estás compartiendo, es que registrar la explotación no la convierte en un derecho, en este caso, la prostitución, y ponerle credencial a la violencia no la transforma en un trabajo digno. Yo creo que es una de las cosas que nos podemos llevar un poco como de tarea para reflexionar aún más sobre ello. Y Vanessa, si tú quieres mencionar algo más y pasaríamos para ver qué preguntas tiene la audiencia. Sí, muchas gracias, Silvia. De hecho, sí tengo una pregunta para Lupe. Qué formal hasta ahora. No, ya hasta este punto te pregunto, ¿te puedo llamar Lupita? Ahorita que estabas mencionando sobre este llamado, o sea, nos hace este llamado muy enérgico para que pongamos atención a los mecanismos que existen para poder denunciar casos de trata, casos de prostitución, y realmente pues fomentar esta cultura de poner en el centro la atención a la víctima. Me gustaría saber cuál es tu percepción sobre la voluntad que existe de los actores políticos, sobre todo en Ciudad de México, para abordar esta problemática en términos de política pública. En el trabajo que tú has realizado, ¿cómo ves hacia dónde está el lado de la balanza para poder trabajar sobre estos temas que afectan a mujeres, a niñas, ¿no? Que son explotadas sexualmente? Pues no lo veo con buenos ojos, y realmente que algo por lo que yo veo que también estamos ahora mismo en este tipo de situaciones es que hay demasiada ignorancia. De verdad, yo me lo generalizo así porque en donde ha planteado el gobierno desde una perspectiva que hace que se abuse y que este esquema de regulación que pretenden hacer es precisamente algo que no aporta una perspectiva ni de derechos humanos ni de enfoque de trauma, porque se está poniendo en el ojo principal al explotador. Yo no sé hasta dónde la sociedad, los políticos realmente saben lo que están planteando por negocio, porque a lo mejor puede ser que por ahí, no lo sé, no quiero decir nada porque no lo sé, les convenga por a lo mejor negocio, y no quiero entrar en polémica, o realmente ignoran todo lo que hay detrás o no tienen esa sensibilidad, porque yo no le veo de otra. O es que lo hacen porque van a sacar un provecho atrás o es porque de plano lo ignoran, no lo sé, o no logran visibilizar más allá que esto
es normalizar esa violencia y perpetuar esa historia de esclavitud, porque aún estamos en un sistema esclavo. Y o ganan muchísimo dinero con eso, o de plano no son sensibles, o tienen mucha ignorancia, no lo sé. Yo lo generalizo así porque no me entra en mi corazón que sigan existiendo personas que normalicen a tal grado la violencia y que la gente no se dé cuenta que tenemos niños, niñas, adolescentes que vienen atrás de nosotros, generaciones, que las estamos educando con ese sistema explotador y de violencia. Entonces, no entiendo, todavía no logro visualizar, y son mis 3 perspectivas que tengo. La creencia que sigue justificando de que no se puede evitar el oficio más antiguo del mundo, o las mujeres de la vida alegre, ¿no? Y que el hombre no se puede contener porque el hombre es hombre. Entonces todas estas dichos, creencias, estereotipos, etcétera, que se van validando y que repetimos. Entre ellas, por ejemplo, que se piense que una prostituta no pueda ser violada, ¿no? Que además de que está siendo forzada, muchas de las veces, no solamente, en general es un acto de violencia, muchas veces es verdaderamente brutal la violencia, al grado que puede haber muerte, ¿no? Como consecuencia del mismo acto, pero cuando una prostituta pide ayuda, si ella manifiesta ser prostituta, simple y sencillamente descartan la posibilidad de que haya sido violada, ¿no? Todos esos estereotipos que existen, que definitivamente victimizan y revictimizan a las mujeres y principalmente a las niñas también. Pues no sé si tenemos algunas preguntas. Creo que tú tienes acceso, Vanessa, a algunas de las preguntas de las personas que nos están siguiendo en este live, o tal vez Gisela, que nos pudiera hacer llegar algunas preguntas para que nos pudiera ayudar Lupita respondiendo. Sí, mira, tenemos un comentario de Laura Lecuona. Laura Lecuona es nuestra vocera de WDI, Lupita, y ella dice, es gravísimo que una alcaldesa esté poniéndoles la mesa a los proxenetas y tratantes. Es lo que está pasando, están usando a las mujeres y sus cuerpos, claro, como carnada. Y pues sí, es gravísimo esto que nos acabas de comentar, ¿no? Que una quiere darles el beneficio de la duda de que probablemente estén actuando por ignorancia, pero que en lo inmediato pareciera que esa ignorancia les beneficia en términos transaccionales, ¿no? Y pues bueno, pues sí, creo que compartirás, Lupita, que sí es gravísimo que exista autoridades que estén convalidando esta forma de explotación, ¿no? Esta prolongación de un sistema de esclavitud, ¿no? Como lo mencionaste. Solo quisiera hacer una pequeña puntualización, es que hay una alcaldesa, pero también la gobernadora de la Ciudad de México. O sea, en ambos, porque no es nada más de Tlalpan, también es de la Ciudad de México. La gobernadora Carla Brugada está, Clara Brugada está apoyando estas políticas y las está poniendo con un lenguaje como si fuera un derecho y efectivamente llamándoles como si fuera un trabajo. Le llaman trabajadoras sexuales, no mujeres explotadas, que es lo que realmente son.
Pero lamentable que también hay varias personas que se dicen feministas, que definitivamente no pueden comprender lo que puede hacer el feminismo, se puedan sumar a lo que le llaman la libertad o ejercer libertad sobre su cuerpo, que es muy desafortunado. Tenemos mucho que aprender de lo que es el verdadero feminismo, porque las mujeres feministas que lo comprendemos como tal, no estaríamos a favor de esta explotación bajo ningún eufemismo. Es correcto. ¿Qué otra pregunta o comentario tenemos por ahí? Sí, bueno, de una vez, sí, claro. Antes de que nos comentes algo, Lupita, sí dejar una aclaración. El video va a estar disponible por poco tiempo por políticas de la plataforma, pero en nuestro canal de YouTube lo van a poder encontrar. Perdón la interrupción. Por favor, Lupita, nos ibas a comentar respecto a esto que estamos leyendo. A puntualizar, porque si bien lo dices, nuestra herramienta, que es el cuerpo, cuando normalizas la violencia, que venimos de contextos, yo vengo de contextos muy difíciles en mi niñez, ¿no? De mis primeros abusos fue a los 6, 5 años, y bueno, en diferentes contextos, tanto en el de la familia o los vecinos, como en un centro religioso, o a lo mejor en un no sé, entrenamiento. Entonces, si la sociedad sigue con esa idea de normalizar esa violencia, de que ser violadas, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y que la chica, por su contexto, a lo mejor ella, si bien no es trata, está bajo una vulnerabilidad, ¿no? Económica. A lo mejor hay muchas vulnerabilidades y a lo mejor para ella representa un ingreso y lo ve porque no tiene otra forma de subsistir. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando en vez de esas propuestas tendría que poner una propuesta realmente que erradicara esa desigualdad, esa pobreza, esa violencia, esa demanda, ¿no? Que es ahí a donde nosotros estamos poniendo el dedo en el renglón y que realmente se puede enfrentar esa explotación y no solo administrarla, ¿no? O sea, tiene que haber una solución concreta, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita, no? Que creo que ese es un tema de debate también importante para que nosotros pongamos en la mesa cómo puedo yo revertir eso que estoy planteando, pero primero tengo que despertar a que no es lo correcto y que no es lo que ella tendría que plantear si realmente queremos una ciudad de progreso, ¿no? Como se llama, ¿no? O como le hacen llamar. Mira, también, a propósito de que nos mencionaste a Karl Popper, Laura nos pregunta, bueno, o más bien a ti, Lupita, ¿podrías darnos la referencia del libro de este texto de Karl Popper al que aludes? Claro, y muchísimas gracias. Se los dejo en el chat, se los escribo por el chat. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Por favor. Bien. Laura, de verdad, ha sido una gran entusiasta en esta charla de esta noche. Muchísimas gracias por los comentarios, por acompañarnos. Fíjate que ella dice, administran la explotación. Retomando tu frase, Lupita, estas palabras transparentan lo que hay detrás de la promoción de el trabajo sexual, entre comillas, ¿no? Y por eso creo que sí viene muy a cuenta que nos puedas dejar la referencia para compartirlo en lo posterior. Hay varios libros, pero sí, está el de La Sociedad Abierta y sus enemigos. Aquí, lo voy a poner aquí. Muchas gracias. Sí, porque también, o sea, tenemos también esta explicación acerca de la ventana de Overton, ¿no? De poder, este planteamiento que es de un tema que es muy sensible,
hacer que se desplace el estigma de este tipo de temáticas para que primero se debatan, se problematicen en la arena pública, pero de una forma en que se pueda tornar una mirada positiva sobre algo que nos resulta problemático como sociedad, y esa supuesta ampliación de visión sea en realidad aceptar algo que es un perjuicio para mujeres, hombres, para una sociedad en general, ¿no? Con tus palabras, Lupita, recordé una frase de una compañera española que a su vez citaba a una mujer en situación de prostitución que decía que probablemente puedan decir que ejercen la prostitución de forma voluntaria, pero no libre, porque ¿dónde podemos encontrar libertad en una situación en donde las circunstancias de decir no, las consecuencias en sí mismas te obligan a decir que sí, ¿no? Y es bien importante por eso esto que dices acerca de tener este debate con mucha más fuerza y contundencia sobre que tendría que ser algo impensable legislar a favor de la explotación sexual de mujeres, de niñas, de niños. Es increíble que tengamos que llevarlo a la arena, pero como decía hace un momento esta Silvia, o sea, hay mujeres que se pronuncian como feministas diciendo que la libertad sexual también consiste en que las mujeres puedan elegir explotarse ellas mismas, pero no solo las mujeres, esas otras que se piensan en esa abstracción, cuando en realidad el fenómeno de la prostitución y de la trata es algo que a todas las mujeres en conjunto nos afecta en esta visión de que todas las mujeres somos susceptibles de ser explotadas sexualmente. O sea, es lo que decías, esta instalación de una mentalidad en la sociedad que desde muy, muy pequeños, muy pequeñas, niñas y niños están accediendo sin consentimiento, sin buscarlo, a imágenes pornográficas, y posteriormente aprenden a erotizar la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues vaya que sí es importante esta cuestión de este flagelo. Otro comentario también, Lupita, no le llamemos pornografía infantil, son imágenes de abuso sexual a niñas y niños. Así transparentamos de lo que verdaderamente se trata. Y pues bueno, esta es la serie de comentarios que tengo hasta ahora, y ahora cedo el uso de la voz tanto a Silvia como a ti, Lupita. No, Silvia, si querías comentar. Bueno, sí. No, pensé que querías hacer un comentario. Nos vuelvo a decir también esta Laura Lecuona que las imágenes de violación de niños y niñas, que eso es lo que realmente es una violación. El fenómeno de la pornografía tiene aproximadamente un 95% de la pornografía lleva un nivel de violencia que puede ir desde los insultos hasta la mutilación en vivo, ¿no? Puede ser brutal lo que se aprende, y eso es mucho lo que, o sea, las tendencias de la pornografía son las demandas que después los clientes hacen a las trabajadoras, a las supuestas trabajadoras sexuales, ¿no? Y se sienten con el derecho de poderlo hacer. Desafortunadamente, esta situación que estamos viendo en el contexto mundial es común en todos los mundiales, en los Super Bowls, en los grandes eventos internacionales, donde esto se legitimiza, e inclusive hay visas que los gobiernos están a veces en la Alemania, por ejemplo, llegan a darles visa a personas que están siendo, muchas de ellas tratadas, víctimas de la trata. Entonces, eso es terrible que se siga normalizando. Gracias por hacernos
conscientes de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de los esfuerzos que se están haciendo, de las instancias y las puertas que has venido tocando y las voces a quienes a las mujeres a quienes les has dado voz a través de las plataformas, de las podcasts, de los libros que has venido escribiendo, etcétera, y sobre todo porque en una cultura que cada vez más glorifica la victimización en lugar de la resiliencia, muchas gracias por ser un ejemplo de resiliencia y de mi parte una gran admiración. Seguiremos aprendiendo de ti. Gracias por abrir brecha y seguiremos uniendo fuerzas desde también como institución y organización internacional que es WDI, que definitivamente no apoyamos como le dice Vanessa, este flagelo social. De verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Al contrario, yo también estoy aprendiendo. Yo siempre he dicho que desde pues ya hace tiempo he venido adquiriendo herramientas y las herramientas que he adquirido a través del cuerpo, como el deporte, todo lo que tiene que ver con la danza, con todas las actividades que tienen que ver con la memoria del cuerpo, es importantísimo que aplicarlo, porque a mí me ha funcionado, ¿no? Cerrar ese ciclo donde fue violentado y abrirlo con esa nueva perspectiva yo le digo, el principio del placer a través de la memoria del cuerpo para restaurarse. Entonces, el tener la oportunidad de aprender todas estas herramientas, de conocer, de salir de esa ignorancia, ha restaurado y cambiado mi vida y los invito a que todos lo hagan porque todos hemos tenido un tipo de trauma y todos sabemos que el cuerpo para mí es una herramienta y es un templo y no debe de ser vulnerado y es hora de que toda la sociedad deje de normalizar ese consumo de cuerpos porque es violencia, es autogenerarse violencia, autogenerar violencia y mientras exista quien pague, pues va a existir la explotación. Y yo sé que este cambio no va a ser inmediato, estamos trabajando en ello, pero puede irse midiendo, ir corrigiendo y yo creo que ahí es donde, como antes lo decíamos, no se trata de administrar esa explotación con nuevas reglas, se trata de desmontarla y recordemos que el cuerpo no es mercancía, no es mercancía. Y una sociedad precisamente que busque esa justicia, porque yo la he venido buscando desde hace mucho tiempo, no regula la explotación, la erradica, ¿no? Entonces, una invitación más y un agradecimiento a todos los que nos están escuchando, porque sé que estos temas no son fáciles de llevar y de tratar y creo que tenemos todos el compromiso de ser la voz de esas personas que no vemos porque hay una cifra inmensa, una cifra negra inmensa atrás que no nos reportan y que nosotros podemos hacer esa diferencia al informar al vecino, al hablar del tema, al replicar en redes sociales la información de las páginas que hablan de lo que estamos hablando. Una vez más, agradecida, es un honor estar acompañada de mujeres como ustedes que igual son resilientes, igual tienen ese compromiso social y bueno, me siento muy feliz y halagada y estoy a la orden aquí para lo que necesiten. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y un placer estar también contigo, Vanessa, por todo el apoyo y el trabajo que tú también vienes haciendo con varias colectivas que están en la Ciudad de México como abolicionista. De mi parte no tendría más que agregar. Gracias, Vanessa. Si quieres mencionar cualquier cosa para cerrar. Claro, pues nada, estoy verdaderamente honrada de haber podido acompañarlas en esta
en esta rica charla feminista contigo, Lupita, contigo, Silvia. Ha sido de verdad como anunciamos, ha sido poderosísimo poder hablar acerca de este tema y que fuese la primera charla feminista de este espacio en WDI México, importantísimo en la coyuntura que estamos atravesando, pero también que aprovechándola, importantísimo sostener este tema, no soltarlo y cerrar filas contra la explotación de mujeres, niñas, niños y adolescentes y pues seguir trabajando para, pues uno, para que la justicia te restituya también, Lupita. Esperemos que así sea. Y que logres sentar un precedente con tu caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sería importantísimo. Cuando tengas noticias, sería maravilloso que las puedas compartir con nosotras. Y pues es mucho el agradecimiento, porque la verdad estos temas hay que abordarlos con calma, con sensibilidad, con crítica, pero también con mucha valentía, porque estamos ante la embestida de movimientos que llaman transgresor al hecho de elegir voluntariamente y libremente mercantilizar nuestros cuerpos. Y no, como bien decías, Lupita, los cuerpos no son mercancías. Las mujeres, las niñas, niños y adolescentes no son mercancías. Y pues hasta aquí llegamos con este jueves de charlas feministas y espero que hayan disfrutado tanto como nosotras esta conversación que nos deja pensando muchísimo y también nos deja mucha tarea por delante. Y pues, como siempre decimos, hasta el abolicionismo siempre. Muchísimas gracias y bonita noche a todas. Un abrazo, Lupita. Gracias, Vanessa. Gracias, Silvia. Besos y abrazos a la distancia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Más éxitos. Igualmente, gracias. Un gusto. Igual.